tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. El audio. Oh, sí, gracias. Como ya hemos saludado con la bienvenida a cada uno. El pastor Luis Velázquez nos acompaña, presidente de la Misión Ecuatoriana del Norte, y él pues tendrá el uso de la palabra de Dios en esta noche. Pastor Luis, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Washington. Una vez más, un cordial saludo a todos ustedes. Un deseo de que el Señor pueda manifestarse en la vida de cada uno de los integrantes de esta plataforma virtual que ha sido convidados para poder crecer. Ese es el objetivo central, es el objetivo principal, y pues viene a mi mente algunos conceptos que yo quiero compartir con ustedes en esta noche como marco inicial a todo este proceso de crecimiento, de enriquecimiento teológico en la vida de cada uno de ustedes. Eh, También agradezco a los que van a ser los expositores. Tenemos un grupo selecto de pastores, especialistas en el área teológica, porque finalmente la teología, queridos, es el soporte que nosotros tenemos como pueblo, que nosotros tenemos como iglesia. Estudioso de la Biblia, todo adventista que profundiza en el texto bíblico, todo adventista que excava en el texto bíblico, llega finalmente a entender y comprender que esta es una iglesia profética, una iglesia que está establecida a través de una historia profética, enlazada a través de una historia de años donde el Señor ha estado siempre conduciendo, dirigiendo y controlando a su iglesia. Si yo puedo marcar una carta de identificación, una cédula de identidad que yo tengo como adventista, está el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Y ese capítulo pues habla justamente de este surgimiento profético de una iglesia en el tiempo del fin que tiene una misión interesante. Por eso menciona en el verso 11 del capítulo 10, es necesario que profetices otra vez sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y bueno, pues esta iglesia, la iglesia de Dios, durante mucho tiempo fue conocida como la iglesia del libro. La iglesia que profundizaba a través de las escrituras, que defendía los textos de la Biblia y sus creencias, sus posturas teológicas con un así dice el Señor. Insistir, el adventista estudioso de la palabra de Dios, el adventista que pasa tiempo con la palabra de Dios, llega finalmente a esas conclusiones, llega a estar claro que no es una iglesia más, que es una iglesia que está basada en principios establecidos por la palabra de Dios, y que esos principios establecidos por la palabra de Dios son finalmente lo que nos sostienen, son la piedra que nos sostiene, la columna que nos sostiene en nuestra fe. Y es importante que el liderazgo de la iglesia, para poder cuidar de la iglesia, para poder alimentar a la iglesia, sea un liderazgo que esté teológicamente preparado. Queridos, la mejor forma, la mejor manera para combatir la disidencia, que está a veces a la puerta de una entrada, incluso por estas plataformas virtuales, que está a la entrada de una puerta de un templo. La disidencia se la combate con el estudio profundo de la palabra de Dios. La disidencia se la combate alimentando a la iglesia con alimento sólido, con palabras sólidas. Y en el mundo de hoy, lo único sólido, lo único permanente, lo único estable es la palabra de Dios. Yo recuerdo en mi universidad, allá en Chile, donde estudié, la Universidad Adventista, aprendí de mi profesor, del primer profesor que yo tuve contacto cuando empecé este proceso de preparación teológica para ser un ministro del Señor. Y él, este profesor, cuando entró allí entonces, colocó en la pizarra
los dos materiales que debe tener siempre un pastor. Yo lo aplico también al líder de la iglesia. En una mano, decía él, tienes que tener la Biblia, la palabra de Dios. Y en tu otra mano debes tener allí los escritos inspirados. Y en la medida en que tú, con la Biblia y con los escritos inspirados, alimentes a la iglesia, nutras a la iglesia, vas a cuidar también de la iglesia. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a Filipenses hay algunos versículos que yo quiero compartir con ustedes estos minutos que tengo disponibles para dejar un mensaje a la iglesia en esta noche, para dejar un mensaje a los líderes en esta noche, para dejar un mensaje a todos quienes se han acercado a participar de esta reunión virtual para ser nutridos teológicamente con los distintos temas que van a compartir a lo largo de estas semanas. Capítulo 2, versículo 12 en adelante, hay algunos conceptos que yo quiero entregarles a ustedes en esta hora. Por tanto, amados míos, aquí está Pablo escribiendo desde la cárcel, Pablo preocupado por su iglesia, Pablo preocupado por el crecimiento de la iglesia, les llama y los escribe diciendo, amados míos, por lo tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Creo que está bastante claro el mensaje del apóstol. En medio de la crisis en la que se encontraba allí preso en la isla en Roma, donde se encontraba, estaba pensando en Juan, Pablo allí escribe a esta iglesia. Y le escribe a la iglesia de forma muy clara. Yo quiero que ustedes se preocupen en su salvación con temor y temblor. Se preocupen de su salvación con temor y temblor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo preocuparse de nuestra salvación de la forma y la manera como Pablo lo ilustra? Versículo 13. Dios es el que en vosotros produce el querer, así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es algo nuestro, queridos. Mira, el simple hecho de que tú hayas decidido participar en esta sesión virtual significa que tú tomaste una decisión. Tu pastor, alguien te extendió una invitación, lo viste en una red social, te interesaste, preguntaste. Pero finalmente fue el Espíritu de Dios que te convenció que tienes que participar de este programa teológico. Y yo te animo en el nombre del Señor a no bajar la guardia. Yo te animo en el Señor a seguir todo el proceso que tiene esta acreditación teológica, porque sin lugar a dudas va a ser de beneficio para tu vida espiritual, para tu crecimiento espiritual, pero también para el liderazgo que tú desarrollas en la iglesia. Y es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Qué bueno que Dios impresionó tu corazón, qué bueno que Dios te llamó, qué bueno que Dios te dijo que este era el lugar correcto para estar. Y si es así, pues entonces el Señor tiene mucho que decirte, el Señor tiene mucho que hablarte en esta hora. Haced todo, dice el verso 14. El audio se le apagó, pastor. Ahí alguien cerró el micrófono. Ahora sí, vamos, seguimos. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y para eso está la iglesia adventista. Cuando el Señor dice que somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra, es justamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Finalmente, ¿cuál es el secreto para ello, queridos hermanos, queridos líderes? Está en el verso 16 y aquí es donde yo quiero dejar el mensaje para ustedes en esta noche. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y si tu deseo es tomarte, asirte de la palabra de Dios, estás en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto,
para recibir las instrucciones que necesitas, las orientaciones que necesitas recibir, que no es nada nuevo, que está siempre allí en el entorno de la iglesia, en el entorno de nuestras enseñanzas, porque la palabra de Dios es una sola. Aquello que vamos a recibir, aquello que vamos a aprender, es aquello que necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestro compromiso de misión, entendiendo, como dice Pablo, que el día del Señor está cerca y que esta iglesia es una iglesia que tiene que marcar pauta, que tiene que marcar una ruta, una iglesia que tiene que ser sólida en su fundamento, sólida en su principio, sólida en un así dice el Señor, asidos de la palabra de Dios. Y justamente lo que durante estos días ustedes van a recibir tiene que ver con ello, con la palabra de Dios. Queridos, mantengamos la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Mantengamos la palabra de Dios en el centro de nuestras familias. Y por supuesto, mantengamos la palabra de Dios en el centro de nuestras iglesias. Que la palabra de Dios siempre sea exaltada, porque la Biblia es la base de todas las civilizaciones, porque la Biblia, queridos, define nuestros orígenes. La Biblia habla sobre familia, la Biblia habla sobre casamiento, la Biblia habla sobre relaciones interpersonales. La Biblia me muestra, cuando yo la estudio y profundizo en ella, me habla del comportamiento que yo debo tener con el Estado. La Biblia me habla de gracia, me habla de perdón, de salud mental. La palabra de Dios, queridos, responde a nuestras crisis existenciales. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es indispensable. Por tanto, no nos apartemos de este maravilloso libro que es la Biblia, porque corremos el riesgo de perder nuestra fe. No nos apartemos de la palabra de Dios porque corremos el riesgo de secularizarnos. No nos apartemos de este libro maravilloso porque podemos perder de vista al autor de este libro, que es Jesús. Abraham Lincoln mencionó y dijo: toma todo lo que puedas de este libro por raciocinio y el resto por la fe, y vivirás y morirás como un hombre mejor. La palabra de Dios, queridos, es suficiente en los momentos de crisis, y es el llamado de Dios y es la invitación de Dios no apartarnos de este libro. Por tanto, el cristiano tiene que profundizar, el cristiano tiene que seguir en el estudio permanente, en el crecimiento permanente de la palabra de Dios. Y yo felicito a quienes están organizando este programa para consolidar nuestras creencias en un así dice el Señor, pero también para entender, como dije al principio, que no somos una iglesia más. Somos la iglesia de Dios, somos la iglesia profética de Dios, y esta iglesia de Dios, este remanente de Dios, esta iglesia del tiempo del fin, tiene que también renovar a través del estudio de la palabra de Dios el compromiso de misión, el compromiso de servicio, el compromiso de ser una iglesia relevante para la comunidad, una iglesia que defiende los principios establecidos en un así dice el Señor, que los predica también, pero que sobre todo también los vive. Y este es el último texto que yo quiero compartir con ustedes, que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Y si bien es cierto, aquí Juan está hablando del contexto del libro de Apocalipsis, entendamos que el libro de Apocalipsis es la Biblia, es la palabra de Dios. Y dice en el verso 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, pero también bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. Aquí hay una bienaventuranza, o tres bienaventuranzas, o si podemos decirlo, una bienaventuranza, pero dirigida a aquel que hace tres acciones importantes. No solamente lee, sino que también oye. Pero leer y oír
no es suficiente a menos que tú vivas, a menos que tú guardes, a menos que por tu experiencia de vida demuestres quién eres y en qué crees. Mientras más prediquemos con nuestra vida y menos con nuestras palabras, entonces todo tendrá un verdadero sentido. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda. Pero no dejes la última parte de este versículo cuando Juan nos dice y nos recuerda, el tiempo está cerca. Y si el tiempo está cerca, redimamos este tiempo creciendo. Creciendo para beneficio nuestro, creciendo para beneficio de nuestras familias, creciendo para beneficio de nuestra iglesia, pero también creciendo para beneficio de quienes nos rodean. El crecimiento teológico, el conocimiento teológico, no sirve de nada a menos que nosotros lo compartamos. Ya he escuchado, ya he visto, ya he sido testigo de muchas personas que se nutren del estudio de la Biblia, pero que lo hacen con un objetivo de alimentarse a sí mismos, de tener conocimiento, pero de no compartirlo. Eso no tendría sentido, queridos. Y creo que en el pensamiento de nuestros pastores en la región de Santo Domingo es nutrirnos, es alimentarnos, es consolidar nuestros principios cristianos, teológicamente hablando. ¿Pero con qué objetivo? El objetivo de ser una iglesia que se torne de bendición para los demás. En el nombre del Señor, yo quiero animarlos, quiero desafiarlos, quiero pedirles encarecidamente que aprovechen cada minuto de estos seminarios teológicos. Pero aquello que aprendes, aquello que recibes, también no solamente léelo, no solamente escucha, sino también guárdalo, vívelo, compártelo. Si ese es tu objetivo y si ese es tu compromiso en esta noche, entonces puedo decirte, bienvenido a este seminario teológico, porque estás en el lugar correcto para poder crecer y para poder ser bendición para los demás. Queremos hacer ese compromiso en esta noche al empezar estas jornadas que llevarán algunas semanas. Quisiéramos hacer el compromiso de decirle al Señor, Señor, yo quiero crecer, yo quiero aprender, pero no quiero hacerlo para quedarme allí, solamente siendo yo el beneficiado, sino también para compartir esta verdad y este evangelio con aquellos que no te conocen. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y está para nutrirnos, pero también para alimentar a otros. ¿Quieres hacer ese compromiso en esta hora? Si ese es tu deseo, coloca tu dedo virtual, levanta tu mano, pero dame alguna señal de que tú estás entendiendo lo que Dios te habló en esta hora. Y si es ese tu compromiso, pues simplemente que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que por la gracia de Dios todo lo que aquí aprendas sea para ese enriquecimiento espiritual y para la salvación de muchas personas que necesitan de ese Dios quien tú y yo conocemos, quien tú y yo amamos. Vamos a orar, incline tu rostro y vamos a conversar con nuestro Dios. Mi Dios y Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alimenta, porque tu palabra nos muestra el contexto del cual estamos viviendo. Y Señor, en esta noche queremos estar tomados, asidos de tu palabra, preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, entendiendo que eres tú, Señor, quien pone el querer como el hacer según tu buena voluntad. Aquí estamos, Señor, como alumnos dispuestos a recibir las enseñanzas del Maestro divino a quien amamos y a quien servimos. Por eso oramos para que cada expositor, al presentar tu palabra, exalte a Jesucristo, nos nutra teológicamente, pero también nos desafíen a poder compartir, a vivir en misión, sabiendo que el tiempo está cerca. Dios, aquí estamos para leer, aquí estamos para oír, pero también, Señor, aquí estamos para guardar y vivir aquello que tú nos quieres mencionar. Bendice esta programación, bendice este seminario de acreditación, de crecimiento teológico,
pero bendice a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada líder que se ha unido a estas conferencias con el propósito de ser bendecido y de ser bendición. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los guarde, los bendiga y que sea una jornada de mucha bendición. Muchas gracias, Pastor Luis Velázquez. Gracias por esa hermosa reflexión. Y qué alegría es poder contar con un buen ejército de líderes dispuestos a aprender para cumplir la misión, Aprovechando estos tiempos de confinamiento, estos tiempos de pandemia que nos han cerrado las puertas por algún lado, y que por otra se nos han abierto, estamos aprovechando esta linda oportunidad de contar con pastores, con líderes, con profesionales en el área teológica, quienes nos van a ayudar con algunas temáticas, como por ejemplo historia denominacional, con el pastor Augusto Rivas, hermenéutica, el pastor Pablo Villanao, que es profesor de teología en la Universidad Adventista de Chile. También va a estar el pastor Silvano Barbosa, quien es también doctor en teología de la Universidad Adventista allí en Brasil, UNASPE. El pastor Ricardo Palacios también, quien labora, ¿verdad?, encargado en la obra de misiones allí en Andrews, también nos va a estar acompañando. El pastor Cristian Álvarez, quien también es profesor de teología en la Universidad Adventista de Bolivia. Entonces, aprovechando la facilidad de contar con colegas que están dispuestos a acompañarnos en seminarios muy importantes, hemos creado este momento especial del seminario teológico para líderes y para todo aquel que quiere servir al Señor. Entonces, estamos muy contentos de poder iniciar. Queremos en esta noche que cada uno de ustedes pueda separar cada viernes a las 7:30, los sábados a las 14:30 y algunos domingos vamos a tener también a las 8 de la mañana. Los horarios son facilitados por los expositores. Ellos son los que, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a lo que ellos contemplan en sus horarios y sus capacidades, ellos nos dicen, vamos a avanzar también hasta el día domingo. Pero en este fin de semana vamos a tener hoy y el día de mañana a las 2:30 de la tarde. Tuvimos algún inconveniente. Al inicio algunos no podían ingresar porque pedían cuentas autentificadas. Ya eliminé esa opción para que todos puedan recurrir y puedan ingresar a esta sala de Zoom. Igual estamos grabándolas para más adelante pues subirlas al YouTube, y aquellos que se perdieron quizá alguna parte o este seminario puedan también recibirlo. Así que invitamos ahora al pastor Fernando Mera, quien tiene la siguiente sección. Pastor Fernando, buenas noches. Micrófono, pastor. Pastor Fernando, active tu micrófono, está apagado. Buenas noches con todos. Pastor Luis Velázquez, buenas noches. Pastor Augusto, buenas noches. Es un gusto verlo a los años, pastor. Nos decía teologuitos, ¿no? Cuando estábamos en clases. Quiero presentarle en esta noche, voy a leer aquí una breve biografía y voy a decir, nació el 29 de octubre de 1940 en la ciudad de Guayaquil. ¿Sí? Fue perdón. ¿Sí? Sí. Sí, estudió en Guayaquil y por motivos de guardar el sábado perdió algunos años y tuvo que ir a terminar su colegio ahí en Perú, y ahí también estudió teología en la UPU. Terminó sus estudios en la UPU y luego en de 1963 a 1966 fue llamado a participar como pastor en el distrito de Guayaquil. ¿Sí? Luego también fue al distrito de Tungurahua en 1967 al 69, en 1970 al 72, al distrito de Cazogues, luego en 1973 y 1974 al distrito de Guayaquil Central,
Luego, en 1975 a 1976, la Junta de la Misión la nombra como director general del CADE. Y en 1977 va al distrito de Ibarra. Luego, en 1978 a 1980, es departamental de educación, escuela sabática. En 1980 a 1984, por segunda vez, fue nombrado director general del CADE. En 1985 a 1987, nuevamente es llamado a trabajar en el distrito de sur de Guayaquil. Luego, en 1987 al 90, nuevamente es director general del CADE. Y en 1990 al 91, departamental de educación, hogar y familia y ADRA. También la División Americana la nombra como presidente de la Misión Ecuatoriana, Extensión División Sudamericana. Antes pertenecía a la Unión, no sé qué dice, en 1993 se divide la feligresía de Ecuador en 2 misiones y fue nombrado el primer presidente de la Misión Ecuatoriana del Sur. ¿Sí? En 1996 al 2001, director administrativo de la Clínica Americana en Quito. Y desde el año 2000 comienza a grabar el programa Gemas Bíblicas, que lo hemos oído, ¿no? Hemos crecido algunos con las famosas Gemas Bíblicas. Y en el 2001 vuelve al CADE como director del teológico y pastor de la iglesia del ITSAE, ¿sí? Y sigue grabando Gemas Bíblicas. En el 2002, la Junta de la Unión Ecuatoriana lo nombra como gerente general del ITSAE CADE. Luego, en el 2000, de 2002 al 2006, el Congreso de la Unión Ecuatoriana lo nombra secretario tesorero de la Misión Ecuatoriana. Y en 2006 al 2007 se jubila aquí nuestro pastor, ¿no? Ya se jubila, pero sigue trabajando y sigue grabando Gemas Bíblicas, ¿sí? Y luego sigue trabajando en la radio Nuevo Tiempo. Y hasta el momento, el pastor Gemas Bíblicas. Pastor también fue profesor de teología, ¿no? Fue nuestro profesor, fue mi profesor que me dio el libro de Daniel, me acuerdo, ¿no? Es gusto en esta noche presentar al pastor Augusto Rivas, que va a tener el tema en esta noche. Pastor, muchísimas gracias. Estamos aquí a su disposición. Tiene todo el tiempo para poder enseñarnos, pastor. Tengo todo el tiempo. Gracias. Todo el tiempo que nos han dado, pero... Gracias, Fernando. Un placer. Teologuito, ¿no? Yo les llamaba a los alumnos teologuitos. Bien, soy pastor jubilado. Ya me jubilé el 31 de diciembre del 2005. Entonces tengo casi 15 años de jubilado y me da gusto estar ahí con ustedes. Algunos más me conocen por el CADE que por otra parte, ¿no? Yo he regresado 6 veces al CADE. 3 como director general, después fui gerente, después estuve en el teológico y después ya, etcétera. Pero gracias por la invitación, Pastor Washington Llanes. Gracias por la bienvenida, Fernando. Aquí estamos, pero no estamos para escuchar una conferencia, ni un sermón. Quiero darle clases. Quiero tener el honor de tener las clases y ustedes son los alumnos. Una materia muy bonita, muy interesante en tres sesiones. La iglesia de Dios a través de la historia. Entonces, quiero pedirles un favor. Que tomen su Biblia, tengan su Biblia de estudio. La próxima clase que me toque, cuadernos de apuntes. Tienen también resaltador en sus Biblias. Tomen sus Biblias con su resaltador. Pero recuerden que no es una conferencia ni un sermón. Quiero que sea como una clase. Voy a dar algunos conceptos, algunas ideas. Tienen que tener un esferográfico. Cuando quieran hacer gráficos, hagan un gráfico. Recuerden cuando estaban en la escuela o colegio y se aprende oyendo, se aprende leyendo, se aprende escribiendo.
Y yo después, cuando llegue a los 2300 años, nadie aprende esa profecía oyendo o viendo, sino haciéndola. Así que yo les voy a dirigir el pensamiento. Hay algunas cosas para investigar, anoten. Y después, quién sabe cómo es clase, si se puede dar alguna acotación, etcétera. Pero estamos aquí. La iglesia de Dios en el transcurso de la historia. Yo quiero comenzar con un pensamiento del testimonio para los ministros de Elena de White, página 16. Dice así: testifico ante mis hermanos, está hablando la hermana White, escribiendo, y hermanas, que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual él concede suprema consideración. Cuando uno lee este pensamiento, ¿no? Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada, defectuosa que sea, escuchen bien, es el único objeto en la tierra al cual Dios concede suprema consideración. Si no hubiese sido por la iglesia, porque nos ama tanto, ¿dónde estaría este mundo? Así que vamos a entrar en generalidades, conceptos y también un pequeño esbozo histórico. Comencemos con el ABC. Concepto etimológico de la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene su origen en el griego de dos raíces. Ek, significa fuera. Kaleo, la segunda raíz, significa llamar. ¿Están anotando? Please, alumnos, si no se me van a dormir, cojan su cuaderno de apuntes, apunten, escuchen y vamos a aprender. ¿Cuál es la raíz etimológica de la palabra? Viene del idioma griego, de dos raíces. Ek, eka, que significa fuera. Kaleo significa llamar. Entonces, con este concepto etimológico, armemos un concepto. ¿Qué sería iglesia? Etimológicamente hablando. Etimológicamente hablando, significa reunión de gente. De afuera son convocadas gente tal como su cuerpo político debidamente citado por lo general. Esta palabra iglesia no es de origen bíblico. La palabra iglesia es secular, viene del griego. Ahí cuando querían ir al Areópago, le invitaban de afuera que vengan al Areópago para escuchar a algún filósofo, algún profesor. Entonces, reunión de personas. Ahora, y en el ambiente cristiano, después de la traducción de la Septuaginta, la palabra griega eclesía, ya están las dos raíces, eclesía, se designa a la reunión de personas con fines religiosos, pero en su original era reunión secular o política. Ahora, vamos con dos textos de la Biblia, Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 14 y después el 22. Y ahí vamos a encontrar ahí el sentido en el Antiguo Testamento de la iglesia como nosotros conocemos en la actualidad. Primera de Reyes 8, 14 y después 22. Y el rey volvió su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel que estaba de pie. El 22. Entonces Salomón se puso ante el altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y exclamó. Ahí está la idea, la palabra en el Antiguo Testamento. La palabra congregación.
no está la palabra iglesia, porque da la idea de reunión de personas. Según Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. Primera de Crónicas 13, 2. Dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos a todas partes a convidar a nuestros hermanos que ha quedado en toda la tierra de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y elegidos para que se reúnan con nosotros. Ahí está la palabra asamblea, para que se reúnan con nosotros. Antiguo Testamento se llama congregación, se llama asamblea, y en el Nuevo Testamento ya entra la palabra iglesia, pero tiene esos conceptos. Ahora en el Nuevo Testamento se aplica con mayor frecuencia al cuerpo de personas que creen en Jesús. Ahí va cambiando. Iglesia, reunión de personas que creen en Jesús y lo aceptan en 5 áreas. En el Nuevo Testamento se aplica con mayor frecuencia al cuerpo que creen en Jesús. Como 1, Mesías. 2, lo aceptan como Salvador. 3, viven sus enseñanzas. Están unidos a una organización y esperan el regreso de Jesús. Eso es la iglesia ya en el Nuevo Testamento. ¿Tenemos la idea de lo que es iglesia? Reunión de personas que se reúnen, que creen en Jesús como el Mesías, lo aceptan como Salvador, viven su enseñanza y están viviendo lo que Jesús enseñó. Ahora yo traigo 2 conceptos de espíritu de profecía sobre la iglesia. Servicio Cristiano, página 30. Interesante ahora. La iglesia es la sociedad cristiana formada por los miembros que la componen para que cada uno goce de la ayuda de todos, las gracias y talentos de los demás miembros en la operación de Dios en su favor. Ahí da la idea de una mutua ayuda de los que se reúnen en el nombre de Jesús. Me gusta otro concepto de la hermana White. Dice lo siguiente: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Wow, ahí va cambiando. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de comunicar el evangelio al mundo. Ahora tenemos la idea etimológica y conceptual de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A ver, no voy a pedir opiniones, pero ustedes van pensando. ¿Qué es la iglesia? Lo que hemos mencionado, etimológicamente y conceptualmente. ¿Es reunión de qué? De personas que se reúnen para adorar a Dios. Si es la reunión de personas que se reúnen para adorar a Dios, ¿desde cuándo existirá la iglesia? ¿Desde cuándo? Si es la reunión de personas. ¿Perdón? Desde la creación. Desde la creación, ok. ¿Ahí quién se reunía? Adán, Eva, y después la familia, está bien, la iglesia. Pero recién ahí se organizó la iglesia, o ya había antes de la creación de este habitantes de la tierra, ya existía la iglesia. Claro que existía. ¿Dónde existía la iglesia? Y existe la iglesia. En el cielo. Allá en el cielo. Y entonces, ya cuando creó Adán y Eva, ya creó la iglesia. Ahora, ¿cómo se llamó esa iglesia? Tenía las mismas formas que conocemos en la actualidad. Entonces ahí viene la iglesia. Pero antes de seguir con la forma de la iglesia,
nosotros necesitamos tener una idea en la mente de algunas, lo que estudiamos, por ejemplo, en secundaria, la historia universal. Cuando estudiamos historia, yo aprendí en el colegio que la historia como historia recién comienza cuando existe la escritura, ¿sí o no? Porque antes de la escritura no se llamaba historia, se llama prehistoria. ¿Cuándo recién es historia? Cuando se inventó la escritura. Y entonces está como la prehistoria. Cuando ya se inventó la escritura, que se puede comprobar con lectura, con la invento de la escritura, entonces ahí se divide en 4 partes: la historia universal, la historia antigua, más o menos 2500 años antes de Cristo, hasta el 476. ¿Por qué 2500 años antes de Cristo? Porque más o menos ahí se inventó la escritura. Se llama antigua hasta la caída del Imperio Romano en 476, historia antigua. Y de ahí hasta el año 1453 es la Edad Media. Y desde ahí, 1453 hasta 1789, es la Edad Moderna. Y desde esa fecha hasta nuestra es la Edad Contemporánea. Ahora, según lo que hemos mencionado, en la Edad Antigua, ¿existía la iglesia o no existía la iglesia? Sí existía. Existía la iglesia. Y entonces, y se puede comprobar la iglesia de Dios en la Edad Antigua porque ya había escritura. Y entonces, vamos a situarnos la historia de la iglesia desde el comienzo del Edén hasta nuestros días. ¿Cuántas etapas ha tenido la iglesia? Tienen ahí papel y lápiz. Hagan un trazado ahí, una línea horizontal y divídanlo en 3 secciones. Le numeran 1, 2 y 3. Y arriba del 1 le ponen iglesia patriarcal. En el número 2, arriba, le ponen iglesia judía. Y en el número 3, iglesia cristiana. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que la iglesia de Dios en esta tierra se divide en 3 etapas. Primero, la patriarcal. Segundo, la iglesia judía. Y tercera etapa viene Jesús a fundar su iglesia, que es la iglesia cristiana. Ahora, ¿qué podríamos decir de la iglesia patriarcal? La iglesia patriarcal está organizada, fundada a base de los padres, de ahí la palabra patriarcal. No había sacerdote. ¿Quién era el sacerdote del hogar, del clan? Era el padre. El padre era el dirigente de la iglesia, del hogar o de la tribu o del clan. Cuando ese patriarca ya estaba viejito, entonces antes de morir reunía a los hijos y elegía quién le va a sustituir. Y se llamaba, era una dignidad, él elegía al más consagrado que dirija a su familia o su clan como el que le iba a reemplazar al patriarca, y le reemplazaba a él primogénito. Generalmente se pensaba que era el primer nacido, pero si no era tan consagrado, no veía el patriarca que le podía sustituir en dirigir el área espiritual, no lo nombraba al primer nacido, sino al más espiritual, porque era una dignidad. Y aquí cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento,
notamos que si ese patriarca si ese patriarca tenía dinero, según la tradición, el primogénito recibía doble porción de herencia. Y entonces se disputaban tener la dignidad de reemplazar al patriarca. Todavía no había la escritura en ese tiempo. Entonces, edad antigua, muy antigua. Pero, ¿cómo transmitía el patriarca? ¿Cómo transmitía las enseñanzas a sus descendientes? Verbalmente. Adán y Eva fueron creados perfectos a semejanza de Dios. Los que escuchan Gemas Bíblicas este trimestre que estamos estudiando la educación. Él era el patriarca, educaba, enseñaba. Y entonces, él tenía que ser la directriz espiritual de esa familia que comenzó. Y ahí la primera tristeza, usaron mal el libre albedrío los padres, nacieron los hijos. ¿Cómo llamó el primer hijo de Adán y Eva? Hablen nomás. Primer hijo de Adán y Eva. Caín. Caín, muy bien. Él era el primogénito, notan, ¿ah? Entonces, él debería ser, cuando moría Adán, debería ser el sucesor espiritual. Pero ojo, ese primer hijo, ¿cómo salió? Se transformó en un asesino, mató a su propio hermano. Y entonces ese sistema comenzó a no estar tan bien. Dios quería que el padre sea el sacerdote, que el hijo la sustituya con las enseñanzas del padre. Por eso patriarcal. ¡Wow! El segundo hijo fue Abel. Y desde ahí Dios fue mostrando la religión didáctica, así como habían pecado, Dios ofreció la salvación y instituyó un sistema de culto con las ovejitas para que un inocente pueda dar su vida y pedir perdón a Dios por sus pecados. Y el primogénito, primer nacido, no fue tan consagrado y mató a su hermano. Vino la desgracia. Y Dios le dio un tercer hijo. ¿Cómo se llamó? A ver. Seth se llamó. Seth, muy bien. Seth, el primogénito, falló. Dios mandó otro hijo y ese hizo las ordenanzas de su padre, siguió en los caminos de Dios y de ahí comenzó lo que se llama en la Biblia los hijos de Seth, hijos de Dios, los hijos de Caín, hijos de los hombres. Y la iglesia de Dios comenzó media mal. Los padres fracasaron en la recomendación de Dios que sea el guía espiritual. Cuando ustedes tomen Génesis, capítulo 5, ahí van a encontrar la edad de los patriarcas, la era de los patriarcas, la primera etapa de la iglesia patriarcal. Yo tengo acá, ustedes pueden después ver en sus Biblias, el nombre de los 10 primeros patriarcas. Adán vivió 930 años. Seth, ya está en la línea de la iglesia de Dios. Seth vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Y cada uno de los patriarcas se los menciona. Cuando ustedes tomen Génesis capítulo 5, van a leer, y Seth tuvo hijos e hijas. Adán murió y tuvo hijos e hijas. Cainán vivió 910. Mahalel, Jared, Enoc no murió. Uno de los buenos patriarcas que fue llevado al cielo, un fiel hijo de Dios. Matusalén, Lamed hasta Noé, 10 generaciones. Y es entonces cuando
hacemos un alto porque el plan de Dios fue que los padres sean los guías espirituales en su hogar, en la iglesia. Pero fallaron la mayoría de los padres. Y entonces Dios vio la necesidad de ahora con un buen patriarca, pasaron los años, ese buen patriarca, yo voy a cambiar el sistema, no funcionaron los padres, ahora quiero que un buen patriarca, sus descendientes sean una nación grande y una iglesia grande, que sea una iglesia luz al mundo. Entonces, ejemplo de los patriarcas. Vamos a, aquí yo tengo una ayudante de lectura para ir un poquito más rápido. Abraham fue uno de los patriarcas antiguos. Santiago capítulo 2, versículo 23. Para tener una idea de la iglesia patriarcal. Santiago capítulo 2, versículo 23. O alguno que me ayude rapidito para ir, porque es una clase, no es un sermón, no es una conferencia. Dice la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí está un patriarca bueno. Fue llamado, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Él sí enseñaba como el plan de nuestro Dios. Génesis 14:20. Génesis 14:20. Dice así la bendita palabra de Dios. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Notan, los patriarcas ya tenían el sistema de ¿qué? Del diezmo. Génesis 26 y versículo 5. Hablando de este patriarca como ejemplo de lo que deberían haber sido todos los patriarcas. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Ahí está, Abraham guardó mis estatutos y mis leyes. Triengo patriarcal que no había escritura, cómo se transmitía la verdad de padres a hijos. Ahí encontramos a este patriarca, guardaba la ley de Dios, daba el diezmo. Ahora, yo tengo aquí un pensamiento bonito. El pueblo de Dios que se apartaba de las costumbres injustas de todo esto que lo rodeaba, buscaba la pureza de pensamiento, santa conformidad con la voluntad divina, hasta que se reflejó en él la excelsa imagen de Dios, como Enoc, que se estarán preparando para la traslación al cielo. La traslación de Enoc, poco antes de la destrucción del mundo por medio del diluvio, representa a los de todos los santos que van a ser trasladados al cielo. Entonces, notan, amigos, hermanos, en la iglesia primera, que se llama iglesia de los patriarcas, sí hubieron buenos patriarcas, como Abraham, pero muchos se desviaron de los caminos de Dios. Y entonces, como fracasaron los padres en la conducción espiritual de sus hijos, Dios elige a Abraham. Notan, Abraham diezmaba, Abraham daba el diezmo y dice, con la descendencia de él voy a ser una nación, porque este patriarca sí va a seguir dirigiendo a sus hijos y sus nietos y va a ser una nación. Y entonces viene la segunda etapa de la iglesia, que es la iglesia judía. Me avanzo un poquito y vamos con la iglesia judía. La iglesia judía, en el plan de Dios, con los patriarcas, fallaron los padres, dejaron de ser guías espirituales de los hijos y se descarriaron. Entonces Dios suscitó a Moisés para dirigir
a Israel, por lo que el doctor Lucas en Hechos capítulo 7, versículos 37 y 38, lo llama algo interesante. Lucas 7, 37 y 38. A ver quién gana primero. Dice la palabra del Señor. Lucas 7:37. Sí, 38 también. Allá. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Perdón, una falla lingüística. Lo que escribió el doctor Lucas en Hechos 7, 37 y 38. Ya. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba a él y a nuestros padres en el monte Sinaí, y que recibió las palabras de vida para darnos. Ok, ahí ya está una palabrita. En algunas versiones de la Biblia dice la iglesia del desierto o la congregación del desierto. O sea que los descendientes de Abraham ya formaron la iglesia, y esa iglesia que estuvo ahí transitando y salió de la esclavitud de Egipto. Yo he abierto acá, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 5, ahí está algo interesantísimo, incluso en el subtítulo. Yo uso en Gemas Bíblicas y cuando doy estudios bíblicos, una versión buena que es muy didáctica, es la Reina Valera 2000. Tiene subtítulos, tiene algunas ayudas didácticas y ahí menciona la síntesis de esa segunda etapa de la iglesia del desierto, la iglesia judía. Capítulo 5 dice: Moisés convocó a todo Israel y les dijo: escuche Israel, las normas y preceptos que pronuncio hoy en tus oídos, apréndelos, guárdalos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios concertó un pacto con vosotros en Horeb, no como nuestros padres lo hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. Cara a cara habló el Señor con nosotros en el monte desde el fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para comunicaros la palabra, para que vosotros tuvieses miedo del fuego, y me subisteis al monte, dijo él. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. Los 10 mandamientos, la segunda mención que menciona en el capítulo 5. En otras palabras, ahora a esas personas que los sacó de la esclavitud de Egipto, ese grupo de personas se lo llama la iglesia del desierto. Lo organiza Dios. Y Dios, escuchen bien, apreciados amigos, hermanos, Dios elige a Moisés y le dice: escribe en un libro lo que yo te estoy ordenando. En la iglesia patriarcal no había escritura todavía y se transmitía de padres a hijos. El plan de Dios es que los padres sean los guías espirituales. La iglesia patriarcal, fallaron los padres. Ahora Dios dice: yo voy a tener una nación para que sea luz a los otros pueblos. Y les dijo que
escriba a Moisés todas las ordenanzas que él estaba dando por medio de él. Y algo especial, ahí en el Sinaí, ¿qué hace Dios? Dios escribe en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos y le da al pueblo judío, ¿para qué? Primero ellos lo guarden, primero lo practiquen ellos y después lo den a las naciones vecinas que iban a estar en la tierra donde iban ellos. Pero ellos van a ser la luz y el ejemplo para las otras personas. Apreciados amigos, aquí entramos entonces en la historia ya de que nos corresponde. Yo quiero llegar a la tercera etapa de la iglesia. 3 etapas. Ustedes hicieron el gráfico. ¿Cuáles fueron las 3 etapas? Primera etapa, ¿cómo se llamaba? Patriarcal. Hasta Abraham. Y desde Abraham, todos sus descendientes fueron esclavos allá en Egipto, pero hoy allá la iglesia de Dios y ahora los saca de la esclavitud, direccionados, dirigidos por Moisés, pero ahí Dios le elige como su pueblo, depositario de verdades, depositario de los 10 mandamientos, no para que se lo encierren ellos solitos y lo practiquen solo, sino que sean luz y sean mensajeros también para otras personas. Y cuando nosotros estudiamos ahí la historia del Israel, la iglesia del desierto, la iglesia judía, ¿qué pasó con el pueblo judío? ¿Aceptaron a Dios? ¿Fueron fieles a Dios? Y lo que nos llama la atención, ¿no? Y a mí cuando yo estudio, por ejemplo, y doy estudios bíblicos, ustedes cuando den estudios bíblicos, ¿cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo el pecado ha llevado incluso a la iglesia de Dios a apartarse de los caminos de Dios? Cuando se manifiesta Dios en el Sinaí, ¿cómo se manifestó? Con relámpagos, truenos, terremotos, y el pueblo asustado dice a Moisés, Moisés, habla tú por nosotros, vamos a morir si nos acercamos a él. Dios, que no queremos estar cerca de él porque estaban con miedo. Y Dios le dice que quiere hacer un pacto con ellos, que sean luz para las otras naciones, que si guardan los mandamientos, Dios los va a bendecir y serán lumbreras para todo el mundo. ¿Y qué dijo el pueblo? Nosotros guardaremos. Y que los 10 mandamientos los vamos a guardar. Y estaban asustados. ¿Está bien? Entonces, Dios le dice que Moisés suba y va a escribir los mandamientos en piedra para que no se olviden. Y subió Moisés. Allí estuvo algunos días. ¿Cuántos días estuvo ahí con Dios? Dios le estaba dando orientación para el pueblo. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Ah? ¿Recuerdan? 40 días. 40 días. Muy bien. Y el pueblo dice, y no baja Moisés, no baja Moisés, no baja Moisés. Y se habrá muerto Moisés. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Becerro. Y dice, bueno, nombremos un dirigente, pero que ese dirigente nos haga un símbolo de Dios para marchar adelante. Y ellos, ese pueblo que había dicho, nosotros guardaremos la ley. A los 40 días, ahí escucha un rumor terrible allá adentro, arriba del Sinaí. Moisés está recibiendo orientaciones, cómo dirigir al pueblo, y le había escrito ya los mandamientos, tenía las tablas escritas en piedra, y Dios le dice, anda Moisés. El pueblo está cantando, anda Moisés, el pueblo se está rebelando contra mí. Ese pueblo que iba a ser lumbrera, ¿qué sucedió? A los pocos días estaba Un becerro de oro. y haciendo un ídolo cuando el segundo mandamiento decía no te hagas imágenes, las cosas
que están arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y yo digo no, y les invito a pensar, apreciados amigos. Dios creó la iglesia patriarcal para que los padres sean lumbreras, guías espirituales para sus hijos y lumbreras para otras familias. Y la mayoría de los padres fracasan. ¿Fracasó Dios? No, la mayoría de los padres. Ahora sigue el mismo principio. El mismo principio, los padres deben ser guías espirituales en sus casas. Pero ahora Dios dice, bueno, voy a mejorar el método, que sea una nación de una familia buena. En los tiempos de la iglesia patriarcal daba los diezmos, guardaba la ley que le transmitían de padres a hijos. Así deben ser también ellos. Y están libres de la esclavitud. Dios lo elige y le da los consejos a Moisés. Viene Dios y les va a decir, ustedes que conocen verbalmente, les voy a escribir para que no se olviden. Tarda Moisés, el pueblo, ¿cómo comenzó? La recomendación de Dios, fallando. Ahora este pueblo israelita, vamos a leer algunas, ¿cuánto tiempo tengo? Pastor Llanes, ya creo que me estoy emocionando. Siga nomás, pastor, unos 10, 15 minutos. Unos 10 minutos más. Ok, vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, del 9 al 15. Vamos a ir haciendo un compendio. Del 9 al 15. Dice la palabra de Dios. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en ese día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego los guiaste en la noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tus siervos les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Amén. Qué linda síntesis de la historia del pueblo israelita, pero una condensación de la historia del pueblo israelita. ¿Cómo lo sacó Dios de la esclavitud? ¿Cómo lo hizo pasar el mar seco, librándolo de la esclavitud? Y le hizo llover del cielo maná, que era delicioso, de rico olor. No tenían agua, Dios les dio agua. Tantos milagros. Y ese pueblo que sabía el poder de Dios y le dio las ordenanzas y los mandamientos de Dios, y tuvo incluso un privilegio, porque en Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 4, ahí encontramos una sorpresa para algunos. Primera de Corintios 10 y el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Wow! Todos bebían del agua, que no hay agua en el desierto, y Dios les daba agua. ¿Y quién les estaba dirigiendo? ¿Quién era la roca? Era Cristo Jesús, quien se manifestaba ahí con ellos de noche,
con luz, de día, de noche con fuego, porque calienta un poco ahí, y le daba agua, comida y todo. ¿Y quién le estaba dirigiendo? Jesús mismo dirigía su iglesia, la iglesia del desierto. Fracasa el pueblo israelita. Y ahora Dios dice, bueno, fallaron los padres, falló el pueblo israelita. Ahora viene Jesús en la clase para el próximo día viernes. Viene Jesús a establecer las normas de la tercera etapa de la iglesia, que es la iglesia que se llama cristiana. Repito, apreciados amigos, apreciados hermanos, la iglesia de Dios de todos los tiempos tiene 3 etapas. La primera, ¿cómo llama? Patriarcal. La segunda, ¿cómo llama? Iglesia judía. Y la tristeza, ahora Jesús viene para establecer la tercera etapa de la iglesia, que será hasta que Él venga por segunda vez. Yo cuando tengo estos estudios bíblicos y doy la clase de la historia de la iglesia, más nos interesa llegar actualmente a la tercera etapa de la iglesia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos vivido en los tiempos de, a ver, los padres que están acá presentes, hubieran sido los padres espirituales en sus hogares? Si nosotros hubiésemos sido los israelitas que salimos en libertad del yugo de los egipcios, hubiéramos sido fieles a Dios, viendo tantas maravillas. Ahora dirían, yo hubiese sido fiel al Señor. Si hubiese vivido en el tiempo de la iglesia patriarcal, hubiese sido un buen primogénito a la muerte del patriarca. O si hubiera sido israelita, yo no estaría entre los rebeldes. Pero sorpresa, lo que está escrito en la Biblia ha sido para tomar una lección. ¿Cómo estamos como padres? ¿Cómo estamos como miembros de iglesia? La gran mayoría de padres no cumplió el cometido. Millones de israelitas murieron en el desierto. ¿Y cómo estamos nosotros delante de nuestro Dios? Esta es la introducción para el tema del próximo día viernes. Que Dios nos ayude. Reflexión. Que Dios nos bendiga a ser buenos miembros de iglesia. Esta ha sido la introducción, Pastor Yanes. Seguimos el próximo viernes. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios te lo pague, Pastor Rivas. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Excelente, pastor. Lo dejó con la incógnita, pastor. Muy bien. Vamos a invitar al pastor Charris. Por favor, pastor. Muy bien, queridos hermanos. En esta mañana, después de esta linda introducción del pastor Augusto Rivas, de cómo inició la iglesia del Señor, y ahí, así son los buenos maestros, queridos Santi, nos dejan ahí en stand-by para prepararnos, ¿no? Para la próxima. Así que, qué alegría haber estado en esta noche para compartir. Yo creo, como dijo un compañero, ¿no? Si alguno de ustedes estaba pensando faltar, era hoy. O sea, si usted iba a faltar, hoy era el día que tenía que faltar. Porque de aquí para allá no puede quedarse, ¿no? Esperamos que usted pueda estar con nosotros. Y para cerrar esta noche, Pastor Yane, usted escogió un lindo y hermoso. De paso, Pastor Yane, quiero decirle que ese es uno de mis himnos preferidos. El himno 186. Este himno vamos a cantarlo juntos, con alegría, con gozo. Eso sí, apague su micrófono, pero cante en su casa para que escuche todo su barrio, ¿verdad? Así que vamos a cantar el himno 186. Hace años escuché.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Agradecemos al pastor Rivas por dar la introducción a Historia Denominacional. Próximo viernes continúa la segunda parte. El día de mañana tendremos hermenéutica con el pastor Pablo Millanao desde Chile. Estará conectado con nosotros a las 2:30 de la tarde. Así que mañana esperamos que cada uno pueda almorzar temprano para que no le coja el sueño, porque va a ser muy importante estar bien concentrados a las 2:30 de la tarde. Así que, apreciados hermanos, están todos cordialmente invitados. Guarde este mismo ID y la misma contraseña, porque va a ser la misma, el mismo link para todas las reuniones, ¿ya? Si tienen alguna dificultad, nos ayudan allí comunicando para poderles ayudar. ¿Está bien? Vamos a invitar al pastor José Cuero para que él nos dirija en la oración final. No sé si tenemos al pastor Cuero por allí. Estamos, pastor. Vamos a orar. Vamos a orar, queridos hermanos. Después de esta hermosa exposición, vamos a orar y nos conectamos el día de mañana, 2:30. Oramos. Querido Dios, queremos en esta noche agradecer, Señor, por la vida. Agradecer, mi Dios, por sus bendiciones. Gracias, Señor bendito, por su amor, porque a través, mi Dios, de su palabra, podemos ver, mi Dios, el gran amor que tienes para con cada uno de nosotros. Pedimos, mi Dios, el perdón por nuestras faltas, Señor, y gracias por permitirnos conocer su palabra a través de todos estos medios, Señor. Mi Dios, queremos implorar que puedas bendecir la vida de cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado en esta noche, Señor, y que nos permitas cada clase poder, mi Dios, participar y poder, mi Dios, ser enriquecidos del poder de su palabra. Gracias, Señor, por sus bendiciones. Oramos no por nuestros méritos, sino confiados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.